El día de hoy, 13 de enero, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Todos nos hacemos la idea que la depresión es un problema psiquiátrico, neurológico, pero resulta que tiene también consecuencias a nivel cardiovascular, porque se ha visto que la depresión tiene un riesgo aumentado para las personas de sufrir un episodio cardiovascular. Es por eso que vamos a charlar ahora con el doctor Omar Prieto. Él es médico cardiólogo, exdirector y actual asesor del Consejo de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Cardiología, secretario científico del área Corazón y Mujer, doctora Liliana Greenfeld, de la Sociedad Argentina de Cardiología. Doctor Omar Prieto, ¿cómo estás? El doctor Gus te saluda junto con la doctora Carmen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Muy buenas tardes. Muy bien, por supuesto. Bueno, Omar, a ver, uno se hacía la idea que la depresión era un tema psicológico, psiquiátrico, neurológico, pero resulta que, ¿qué le puede pasar a las personas a nivel cardiovascular, a las personas depresivas? Es una interesante reflexión y un puntapié muy bueno para poder expresar esto que se viene viendo hace mucho tiempo, que lo visualizamos, es algo hasta tangible en la consulta médica, que es el impacto que tienen las enfermedades, digamos, vamos a ponerlas en una bolsa grande, vamos a poner enfermedades emocionales, por decirlo de alguna manera, sobre la salud cardiovascular. Ajá. Está demostrado en este caso puntual que la depresión como entidad aumenta en forma significativa la probabilidad de padecer enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Ajá. Y no en una proporción menor, sino que entre un 30 y un 50% de los pacientes que padecen de depresión terminan con un cuadro cerebrovascular o cardiovascular, lo cual no es una cosa menor. 30, perdón, es un tema, es un porcentaje muy alto. Entre el 30 y 50% de las personas, llamámosle depresivos, que tienen ese tipo de enfermedades similares, pueden tener un riesgo cardiovascular. Es tremendo. A ver, contame un poquito por qué se está dando eso. Claro. Yo creo que es muy impactante. Pensémoslo así, o sea, de cada 10 personas que tienen depresión, 3 a 5 van a padecer enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Mucho. Entendiendo que la depresión, inicialmente, como bien dijeron en el inicio, en la introducción, la depresión se consideraba que solamente abordaba lo que tenía que ver el espectro emocional o psicológico o psiquiátrico. Sí. Esto se debe a que entendimos, después de mucho tiempo, que toda la patología cerebral o emocional genera en nuestro organismo un proceso proinflamatorio, o sea, aumenta el grado de inflamación, y esto conlleva a que haya muchísima más vulnerabilidad para las lesiones vasculares, tanto a nivel cardíaco como cerebral. Y obviamente a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Claro. Esto queda más que evidenciado. Y potenciando, armando como digo yo, armando como esa rueda de un hámster que no termina nunca, es un circuito vicioso, o sea, se enferma el cerebro, se enferma el corazón y así sucesivamente. Aumentamos la enfermedad cardiovascular aumenta el cuadro depresivo aumenta la enfermedad cardiovascular y así es un sinfín. Claro, claro. Y entonces, a ver, ¿qué riesgos tiene concretamente una persona con depresión? Bueno, el principal riesgo que tiene es que no se lo diagnostique. Ah, bien. Ese es el principal riesgo que tiene. Porque, aunque parezca mentira, de cada 10 pacientes, o sea, la depresión es un cuadro subdiagnosticado por excelencia. Cada 10 pacientes, 8 no saben que tienen depresión. De cada 10 pacientes que tienen depresión, 8 no tienen su diagnóstico. No lo saben. Bueno. 8 no lo saben, 8 no llegan al diagnóstico de depresión. Y esto es porque se nos escapa en el consultorio, porque los interrogatorios son ineficaces, porque los signos y síntomas de una persona depresiva están encajados y están clásicamente enrolados en un grupo muy chiquitito. Sin embargo, ya está evidenciado que hay paralelismos entre signos y síntomas, no todo está vinculado, no solo la depresión está vinculada con el llanto, con la apatía y con alteraciones del sueño solamente por dormir muchas horas, sino que podemos tener todo lo contrario a eso, con los trastornos alimentarios
característicos que ahora están tan de moda, pero tan de moda, Sí. esto de comer por ansiedad, la emocionalidad de la alimentación, tiene un componente muy fuerte sobre la depresión y nosotros lo podemos identificar desde el punto de vista de que hoy las enfermedades cardiometabólicas son algo muy importante. Sí. Lo podemos ahí rápidamente detectar y obviamente abordar, ¿no? Sí, desde ya que sí. Claro. Es decir, que también hay un tema de nosotros los médicos, ¿no? Que tenemos que a veces estamos fallando un poquito en estas cosas y que tendríamos que profundizar. Y resulta que tenemos un depresivo, y le decimos qué riesgo puede tener ese hombre, esa mujer depresiva, qué riesgos cardíacos concretos puede tener. A ver, la realidad es que nosotros, si la pregunta va directo a la consulta médica, si yo le tengo que decir a una persona depresiva los riesgos que va a tener, va a ser poco asertivo, porque probablemente la posibilidad de que el cuadro de depresión aumente va a estar marcada. Ajá. Sí, nosotros tenemos que considerar, justamente para liderar este problema, sí considerar que las chances de tener enfermedad cardiovascular, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca aumenta significativamente la probabilidad de tener depresión, es muy importante. Otro caso muy interesante es los pacientes que han padecido un infarto Sí. o que han tenido cardiopatía isquémica, o sea, que se les ha ocluido una arteria coronaria. De aquellos pacientes que salen después de la colocación de un stent o después de un evento coronario que han sufrido tratamiento con trombolíticos, esas drogas que rompen los coagulitos para que la sangre fluya normalmente por las arterias, el 20% de esos pacientes van a sufrir depresión. Y esa depresión conlleva a que ese paciente sufra insuficiencia cardíaca. Y esa insuficiencia cardíaca lo que hace es que aumente el grado de depresión. Toda la depresión es un círculo, ¿viste? Claro, es por eso digo, es un círculo que no tiene un fin si nosotros no sabemos justamente con asertividad, con el manejo de las nuevas. Nosotros tenemos dos documentos muy fuertes. Uno es el documento, nuestro consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología sobre el manejo de aspectos psicosociales en enfermedad cardiovascular. El segundo punto son las guías para el manejo del estrés. Y el tercer punto son las nuevas guías actualizadas de la Sociedad Europea de Cardiología sobre salud mental y enfermedad cardiovascular, Ajá. donde se habla del trabajo interdisciplinario. Claro, ahí está. Tenemos que Claro, trabajar el trabajo juntos. tiene que ser Sí. realmente interdisciplinario, o sea, dejar de lado esto de parafrasear con ideas utópicas y realmente ponernos a trabajar en conjunto con psicólogos, psiquiatras, enfermeros, médicos clínicos, endocrinólogos, cardiólogos, ginecólogos, o sea, empezar a trabajar esto de manera interdisciplinaria para que se entienda de una vez por todas que la salud mental forma parte de la salud de nuestro organismo en general. Claro. Bien, Sí, es cierto. bien. Es decir, el trabajo por eso yo te estaba a preguntar cómo hacemos para pararlo este círculo, ¿no? Y la verdad que ahí está la clave. La clave es trabajar en conjunto, con los colegas, con los psicólogos, con los psiquiatras, los cardiólogos, y trabajar en equipo, ¿no? Como es el paradigma médico actual, ¿no? De trabajar siempre en equipo con otros especialistas y encarar al paciente en forma amplia, ¿no? No dedicarnos solamente a lo que tiene adentro del tórax, sino todo lo demás. Está muy bueno eso. Y es muy común esto que se vea, Omar, que has visto personas depresivas con episodios cardiovasculares, infartos, insuficiencia cardíaca. ¿Vos lo ves a diario eso? A ver, mi opinión puede estar un tanto sesgada porque claramente yo me dedico a esto. Claro. Y obviamente siempre voy tras la pesquisa y hace algún tiempo atrás, seguramente ustedes habrán escuchado nombrar al doctor Chiose, que tiene una fundación de medicina psicosomática, mencionaba en muchos de los episodios, por ejemplo los del infarto, esa sensación de ignominia, esa angustia tan fuerte que no entraba dentro del cuerpo y desencadenaba un evento isquémico a nivel del corazón, ¿no? Un evento isquémico es un infarto dentro del corazón, Sí. la falta de irrigación de una zona del corazón. La realidad es que cuando uno empieza a indagar y le pregunta, bueno, pero ¿por qué sucedió esto? No, la verdad es que yo estaba bien, a mí no me pasaba nada, iba un poquito más en profundidad y bueno, ¿qué pasó en los últimos 2 años? ¿Y qué pasó en los últimos 3 años? Y esto sucede no solamente con patologías severas, porque siempre lo llevamos por ahí al extremo, a la insuficiencia cardíaca,
a infarto, pero también sucede esto con la obesidad y ahora este cuadro cardiometabólico que es tan importante, Claro. el cuadro este de inflamación que trabajamos tanto con los nutricionistas, con los nefrólogos, con los neurólogos, para poder comprender que este circuito empieza a cerrarse y que la única forma es que lo abordemos en forma conjunta. Claro, no hay una forma, ya no podemos trabajar separados y desentendernos. En las guías, esto me llamó a mí mucho la atención, cuando el año pasado en Madrid se presentaron las guías europeas sobre enfermedad mental y salud cardiovascular. Sí. Ellos lo llaman Psycho Cardio Teams. Es un grupo de psicólogos, cardiólogos que tienen que trabajar sí o sí juntos. Todos La juntos, recorrida claro. de sala la hacen juntos. Claro. Ahora, lo que está contando, doctor, da una realidad a un libro que he leído que es El cerebro que cura. Y siempre se lo comento a los pacientes, que el cerebro cura y enferma. Y es tal cual. Es tal cual. A ver, la realidad es que nosotros, cuando te recomendamos después, dentro de estos lineamientos que nosotros tenemos, hay diferentes grados de evidencia sobre diferentes terapéuticas para poder seguir. Por ejemplo, la meditación, que ya tiene un nivel de evidencia muy sólido, Sí. La psicología cognitivo-conductual, Claro. esto de la psicología que tiene un espíritu más positivista, Claro. es realmente muy efectivo. Antes nos parecía que era hablar un poco de algo medio inconsistente. Hoy ya hay evidencia científica, hoy ya tenemos evidencia científica. Lo hemos demostrado con el burnout el año pasado, no el anterior, Claro. en la población médica, vimos la cantidad de burnout que hubo. Vimos también, y estamos viendo, seguimos muy de cerca desde la Sociedad Argentina de Cardiología, tanto a los residentes como los médicos, la cantidad de suicidios que hay justamente por estos cuadros. Tremendo. Y es realmente alarmante. Sí. Nuestra población médica cardiológica tiene aproximadamente, en Argentina, un 80% de los médicos sufren de burnout. Y en la Argentina, en términos generales, se perciben con burnout el 70% de los médicos de diferentes especialidades, y se confirman por escalas que están validadas aproximadamente entre el 50 y el 60. Son números muy elevados. Muy elevados, sí, exactamente. Es decir, atender a los que elevado. atienden, curar a los que curan, digamos. Sí. Estamos en esa etapa también. Es tremendo. Es sí. muy feo, muy fuerte. Y bueno, se está tomando conciencia de esto, porque Omar, vos estás en el tema, pero los colegas lo tienen presente esto. Yo te diría, los psiquiatras, por ejemplo, ¿saben que la depresión puede traer fenómenos o problemas cardiovasculares? ¿Lo sabrán ellos? A lo mejor lo saben, lo llevan a cabo, piden la interconsulta con cardio. ¿Estás al tanto de eso? A ver, yo creo que nosotros nos estamos encargando justamente a través de la difusión y esto que estamos haciendo en este momento, de que así sea. Eso por un lado. Por otro lado, tuvimos la oportunidad en el último Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología de presentar, junto con algo que ha realizado el doctor Pablo Stuttgart, que fue el antiguo presidente o el expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, que fue armar un foro de sociedades. Son 23 o 26 sociedades de medicina que empiezan a entender esto, y que empiezan a entender porque vemos los datos. Los datos son alarmantes. Alarmantes porque las cifras también son muy impactantes, no solamente en términos de en qué etapa de la vida, porque esto ocurre en etapas de la vida que son inesperadas. Uno piensa que una persona a los 40 años está pleno, lleno de salud, en su término medio en la formación académica, y es donde más burnout encontramos. Es mucho más frecuente, tanto burnout como depresión, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, algo que no lo sospechábamos. Y esto ocurre no solamente en la población médica, sino también en la población general. Esto, en la depresión, es mucho más común en la mujer, mucho más común. Ajá. Porque, también estaba subestimado. Esto se debe a que, primero, los estudios se hacían mucho más en hombres, y la fisiopatología no nos permitía entender. La fisiopatología, para aquellos que nos están escuchando, es el mecanismo por el cual se desarrolla la enfermedad. Claro.
el producto por el cual dentro de nuestro sistema nervioso central, o en el sistema nervioso central de las mujeres, hay receptores para algunos neurotransmisores, que son estas sustancias que transmiten información de lugar a lugar, multiplicado por 2. Entonces, la mujer tiene mucha más exposición, mucha más toma de decisión en la vida cotidiana de lo que nosotros creemos, y por lo tanto, como consecuencia de esta sumatoria, el resultado final da es que la probabilidad de padecer depresión, burnout, es mucho más alta. Perfecto. Omar, la verdad te agradecemos mucho tu tiempo. Sí, es sorprendente lo que nos decís, sí, es sorprendente y muy importante, seguro que sí. Y bueno, lo importante también es difundirlo, que la gente lo conozca, y los colegas, yo a veces hablo mucho de los colegas, y que los colegas también tenemos que estar al tanto de muchas cosas. Sí, obvio. Y esto es algo que tenemos que estar al tanto todos. No solo, bueno, obviamente los cardiólogos, los psicólogos, yo que me dediqué a la ginecología, a la obstetricia, también todos tenemos que estar un poquito al tanto de esta situación. Así que te agradezco muchísimo esta información. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y por darme el espacio para poder justamente difundirlo, claro. Claro que sí, Omar. Te mando un gran abrazo. Un abrazo. Bueno, el doctor Omar Prieto, y nos habló de los problemas cardiovasculares que puede tener una persona con depresión.